ocasión vamos a ver este tema de grupos, pero antes de empezar con su definición necesitamos unos conceptos previos. El primer concepto que vamos a ver es el siguiente. Consideremos G un conjunto no vacío y vamos a dar la definición de una operación binaria. Entonces, una operación binaria, aquí esta operación vamos a decir que es binaria en G, ¿sí? Digamos que la denotamos por un asterisco. Es una función que va de dónde a dónde, va de G cruz G y vuelve a caer en G, ¿sí? Entonces a esto vamos a llamar operación binaria en G y usualmente vamos a denotar a esa operación, ¿sí? Es decir, por ejemplo, la operación A estrellita, bueno, asterisco B, en ocasiones escribiremos o bien A por B, ¿sí? O vamos a escribir también de vez en cuando A más B. Y esto es para cualesquiera A y B que estén en G. Muy bien. Bueno, entonces un primer ejemplo que tenemos de esta noción es si consideramos el siguiente conjunto. Por ejemplo, si tenemos B un conjunto, nosotros podemos definir este conjunto SB, ¿sí? Que va a ser por definición el conjunto de funciones que vayan de B en B y sean tales que F es biyectivo. Muy bien. Entonces vamos a definir la operación asterisco como esta función de SB cruz SB en SB dada por la composición. Ahora bien, algo que podemos notar es que esta operación está bien definida. ¿Y a qué me refiero con que esté bien definida? Por ejemplo, nosotros sabemos que si consideramos funciones de manera general, pues la composición vuelve a ser una función. Pero aquí estamos considerando funciones, sí, pero que son biyecciones. Entonces, por ejemplo, si aquí tenemos dos funciones, f, g en s de b, esta asignación, bueno, f, g, aplicándole el asterisco, sería por definición la composición, ¿sí? Aquí vamos a denotar esta composición, ¿sí? Primero g, después f. Bueno, pues esta función, esta nueva función, sabemos que es función, ¿sí? Que es también una función que va de b en b, ¿sí? Porque las dos funciones pues van de b en b, entonces al hacer la composición tienen el mismo dominio, el mismo codominio en un principio, entonces vuelve a ir de b en b, pero tiene un plus, ¿no? El hecho de que ambas sean biyecciones, sabemos que la composición de biyecciones vuelve a ser biyección. Entonces esta función, que es justo la composición, en efecto pertenece a SB. Muy bien, entonces lo que escribimos aquí arriba pues está bien, es decir, el codominio de esta función asterisco pues en efecto es SB, bueno, o está contenido en SB. Muy bien. Ahora, tenemos cierta ventaja cuando queremos escribir, por ejemplo, en el caso de que B sea un conjunto finito. ¿Sí? Nosotros podemos usar la siguiente notación. Entonces, notación. ¿Sí? Es una notación matricial que vamos a estar utilizando a lo largo de todos estos ejemplos. Entonces va a ser, por definición, una notación para cuando B sea un conjunto finito, ¿no? Entonces, por ejemplo, vamos a suponer que tenemos el conjunto B dado por A, D y C. Sí, esos son los elementos de B. Y
podemos considerar, entonces consideremos las siguientes funciones. Alfa va a ser una función que va de B en B y va a estar dada por, bueno, tenemos que decir cómo envía alfa a cada uno de los elementos, entonces yo voy a decir que alfa de A sea B, alfa de B sea C y que alfa de C sea A. ¿Sí? Entonces algo que podemos notar es que, pues en efecto, ¿no? Todos los elementos que aparecen aquí, A, B, C, son distintos y van a elementos distintos. Entonces nuestra función es inyectiva. Y por otra parte, pues todos los elementos de B pues provienen de alguien, ¿no? Entonces, como eso pasa, tenemos que nuestra función es proyectiva. Entonces, esta función alfa que estoy definiendo, en efecto, es una función biyectiva. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, consideremos alfa de esta forma. Entonces, la notación matricial que vamos a utilizar va a ser la siguiente. Vamos a escribir alfa igual a, en la parte de arriba vamos a escribir todos los elementos que aparecen en B, A, B, C, y en la parte de abajo, lo que está aquí voy a poner el elemento que le corresponde a bajo la evaluación. Entonces, por ejemplo, yo tengo que alfa de A es B, entonces aquí abajo tengo que escribir que es B. Entonces aquí pondría B, a B le corresponde C y a C le corresponde A. Sí, entonces esta es la notación que vamos a estar utilizando para representar este conjunto S de B cuando B es un conjunto finito. Sí, notemos que eso lo podemos hacer porque B justo es un conjunto finito. Entonces, por ejemplo, consideremos otra función. Consideremos beta, que sea también una función que vaya de B en B y que esté dada por a beta de A, lo envío a B, beta de B lo envío a A y beta de C lo voy a enviar a C. ¿Sí? Muy bien, entonces, por ejemplo, esta función beta, la representación matricial que le corresponde sería A, B, C, esto va arriba, a A le corresponde B, entonces aquí pondría B, a B le corresponde A, entonces yo aquí pongo A, y por último a C le corresponde C, entonces yo pongo aquí C. Muy bien. Ahora, como alfa y beta están en S de B, con B como el conjunto que describimos antes, ¿no? O sea, B es esta función, ¿sí? Entonces, el codominio de A coincide con el dominio de B, el codominio de alfa coincide con el dominio de beta. Entonces, tiene sentido hablar de la composición de alfa con beta. Entonces, esa composición alfa con beta, ¿cómo quedaría descrita ya con representación matricial? Bueno, entonces vamos a escribirla. ¿Sí? Entonces, si escribimos alfa seguida de beta, sabemos que en la parte de arriba tendremos que escribir A, B, C, ¿sí? Y en la parte de abajo tenemos que ver cuál es la asignación que corresponde, ¿no? De acuerdo a esta composición. Entonces, por ejemplo, aquí me voy a fijar primero en, como estoy haciendo esta composición, yo voy a leer de derecha a izquierda, es decir, primero voy a aplicar alfa y después aplico beta. Entonces, ¿cómo queda? Tenemos aquí alfa a A lo envía a B y luego B lo envía a A. Entonces, al final nos queda que A fue a dar a A. Y si hacemos un proceso muy similar ahora con B, tenemos que B va a ir a C y bajo beta C va a ir a C. Entonces la segunda para B, bueno, la evaluación en B sería C. Entonces aquí tendríamos que poner C y por último aquí tendría que ser B. Entonces observemos que siempre cuando hablamos de esta representación y de esta composición, en la representación matricial la parte de arriba corresponde a el dominio y la parte de abajo corresponde a el codominio. Muy bien. Entonces si hacemos también un proceso muy similar, pero ahora considerando la composición de
de beta, o sea, primero aplicamos beta y después alfa, esto nos daría esta función, ¿sí? Bueno, recordemos que aquí arriba tenemos que poner el dominio y aquí abajo tendríamos que poner el codominio. Entonces vamos a ver cómo queda el codominio. Ok, primero vamos a aplicar beta. Entonces me fijo en beta. Beta a lo envía a B y después alfa a B lo envía a C. Entonces A al final fue a dar a C. Entonces aquí pondría C. Muy bien, ahora para B podemos checarlo rápidamente. A B bajo beta va a dar a A y luego A bajo alfa va a dar a B. Entonces aquí tendríamos que B fue a dar a B. Y bueno, por último sabemos que debe ser una biyección, entonces aquí corresponde que vaya hacia A, ¿no? Y es algo que también podemos checar. Entonces si observamos estas dos funciones, alfa seguida de beta a A lo envía a A, mientras que beta seguida de alfa a A lo envía a C. Entonces estas dos como funciones son funciones distintas. Entonces aquí podemos observar algo, que en general se tiene que puede pasar que beta por alfa sea distinta de alfa por beta. Sí, bueno, es que estas composiciones sean distintas.